las implicancias del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos conversando sobre las múltiples posibilidades que tenía el derecho a un ambiente sano y equilibrado de concretarse en el plano de la realidad, ¿no? Primero, como una obligación para que se preserve y conserve el ambiente para poder desarrollar mi proyecto de vida. Luego también para desarrollar áreas protegidas. Luego también para poder proteger a pueblos en aislamiento voluntario. Luego también para poder tener condiciones idóneas para poder desarrollar mi personalidad en un plano de pronto de capacidades diferenciadas, como por ejemplo los invidentes. Hoy día quería desarrollar un concepto clave que preguntaron en la clase pasada, como es el tema del derecho al ambiente equilibrado y su vinculación con los derechos de los animales. La clase hoy día va dedicada a este tema que es particularmente sensible en el contexto del siglo XXI. Para ello, quiero que me confirmen que me están escuchando, por favor, diga presente uno de ustedes para poder confirmar el audio y la imagen. Sí se le escucha, doctor. Bien, dicho eso, empecemos la clase ahora. Primero que tenemos que reconocer en el pensamiento occidental que domina el conocimiento jurídico es que tenemos una fuerte influencia del pensamiento judeo-cristiano en la formación de las normas, en la formación de la realidad como construcción cultural. Y por eso es que me he permitido compartir con ustedes un texto que ustedes conocen también. En las Sagradas Escrituras, arrancando nada más el capítulo 1 de Génesis, se lee lo siguiente. Dios crea esta tierra y su cielo y todas las formas de vida en 6 días. Se describen los hechos de cada día de la creación. Dios crea al hombre y varón y hembra a su propia imagen. Y escuchen lo que viene a continuación. Se da dominio al hombre sobre todas las cosas y se le manda a multiplicarse y henchir la tierra. La frase es importante porque a partir de ese momento el hombre es el amo y señor de todas las bestias, de los animales, de todo lo que está en el mundo. Y entonces esta concepción hace ver al hombre como el centro de interés, como el conquistador de lo que tiene en la naturaleza. Sin embargo, hay que hacer notar que en el propio texto bíblico aparece una frase muy interesante, seguido en Génesis. Dice lo siguiente: ahora bien, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y entonces en esta frase uno descubre que la serpiente convence a la mujer para que coma del fruto prohibido y luego ésta le invite al hombre. Pero lo importante aquí es la relación que hay entre el animal, la serpiente, y la mujer, el hombre, es en un plano de igualdad. Yo no puedo ser convencido por alguien que es inferior a mí. Y eso se nota mucho más cuando se señala en el texto que se condena a la serpiente a andar arrastrándose por la tierra. O sea, en principio se entiende que hay un plano de igualdad entre el animal y el hombre. Y esta es una concepción que no es solamente judeo-cristiana de inicio, sino en general, de la mayoría de culturas de los hombres. Quiero poner mi cámara para que me puedan ver. Ahora sí, creo que sí, ahora sí.
digamos. Entonces, a lo que queremos llegar en esta primera reflexión es que el pensamiento judeo-cristiano, en principio, reconoce un plano de igualdad entre el hombre y los animales, pero más adelante subordina a los animales al dominio del hombre. Esto es clave para entender el desarrollo de los derechos de los animales. No voy a conversar acá de otros temas que también se vinculan al texto bíblico, pero sí quería hacer presente este concepto, ¿sí? Mientras sus compañeros se van uniendo, también quiero marcar a la reflexión la siguiente pintura que quiero que detenidamente vean. No sé si pueden verla como la veo yo, en una pantalla grande aquí, y ven básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 círculos, 7. La pintura es una pintura que se llama El triunfo de la muerte y representa la crisis de los paradigmas de la Edad Media Baja. Para ese momento había llegado a esa etapa de Europa una pandemia. Una pandemia que no era más ni menos que la peste negra. Y la peste negra pone en cuestión todo lo que conocíamos sobre nuestro pensamiento con relación al mundo y nuestra forma de relacionarnos. Esto se ve en la pintura muy claramente. Y lo planteo ahora porque también vivimos hoy día una crisis de paradigmas culturales, políticos, incluso religiosos. También. Entonces, descubramos un hecho histórico. Normalmente, estas etapas de emergencia sanitaria han significado un cambio en la historia. No solamente en la Edad Media, cuando llegó la viruela traída por los españoles a Sudamérica, prácticamente el 90% de la población se infectó y falleció, de acuerdo a registros históricos, y cambió la historia. Entonces, como señala un famoso autor en el libro Armas, Gérmenes y Acero, la historia también se ha marcado por las enfermedades. Y aquí vamos a ver cómo se ponen en crisis los paradigmas de la Edad Media, y aquí hoy también se ponen en crisis los paradigmas que entendíamos como vigentes. Lo primero que quiero que noten, y lo voy a resaltar, es esta figura que está acá. Esta figura que está acá. No sé si pueden apreciarla. Esta figura que está acá muestra a dos sujetos que están dando de campanadas. ¿Qué significa esto? Que la normalidad como existía hasta ese momento para la Edad Media Baja dejó de existir. Que luego de la pandemia nacería otra realidad social, otra cultura. Siguiente valor que quiero que vean acá, perdón, se fue la diapositiva, es este punto de aquí, donde está, pueden apreciar, un rey, ¿no? Enfermo. Este rey enfermo simboliza que los paradigmas políticos están en crisis, que el poder político, económico que podía tener este sujeto no podía hacer frente a la enfermedad y estaba siendo cuestionada su autoridad porque no podía controlar la pandemia. También ponen tela de juicio otro tema, el tiempo, ¿no? Cómo vemos el tiempo en un momento de pandemia es diferente como lo vemos en un momento de, entre comillas, normalidad. También ponen tela de juicio el valor de la riqueza. Aquí la muerte que está siendo representada por este sujeto está llevándose las riquezas, ¿no? Y finalmente no me sirven de nada en una época de crisis. También ponen tela de juicio, y aquí aparece en este dibujo, lo que sería un obispo para esa época y cómo está siendo simbolizado como la crisis de la propia iglesia, que ya no puede explicar la realidad y que ya pues ha sido desbordada por esta situación. De nada valieron, acá está un caballero templario, tu cruzada que hiciste, eso no sirve de nada, igual la enfermedad me igualó con todo, o sea, yo estoy muriendo como templario, como muere el obispo, como muere el rey,
Y eso es lo interesante de las pandemias, que en buena cuenta aplana, iguala el destino de muchos, no solamente de unos cuantos. Aquí vemos a un noble también siendo afectado, y la pintura lo que quiere decir es, tanto la nobleza como los reyes, como los templarios, fueron igualmente afectados. Ni siquiera la mujer hermosa, con su belleza, pudo escapar al contexto que estaba viviendo. Menos aún, y acá hay un dibujo de un becerro que está siendo enterrado, un cordero, que representa también una simbología religiosa, como diciendo la religión no te está ayudando a entender el mundo. Y aquí aparece otra persona que está rezando y que está siendo a punto de ser decapitado. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Para qué nos enseña todo esto? Porque a partir de ese momento, lo que vendría luego, este nuevo mundo al que nos acercamos, es un momento donde el hombre se da cuenta que las respuestas no están en la divinidad, que no están en la iglesia, sino que parte de su interpretación del mundo. Se da cuenta que a partir de la investigación y el estudio del mundo, él va a dominar la naturaleza. Y el primero que se da cuenta de eso es, bueno, el que escribe de eso no es el único, probablemente hay muchos más, pero el que escribe de eso en una famosa obra es Giovanni Pico, en el discurso de la dignidad del hombre. Aquellos que quieran estudiar derechos humanos y que se sientan identificados, tienen que empezar por este documento, porque en este documento básicamente se hace una diferenciación entre el idealismo de la divinidad y de la religión y lo aparta de la comprensión del mundo a partir del hombre. Pero no solamente eso, sino también notas en el texto que el hombre está por encima de la naturaleza y que puede estudiar las cosas, una cuestión que los ángeles, los santos y las divinidades no hacen. El hombre tiene esta posibilidad de comprender el mundo a partir de sus propios recursos. A partir de esto, nosotros sentimos que hay un cambio en el pensamiento europeo que nos influye directamente sobre la naturaleza y cómo la entendíamos hasta ese momento. Eh, Antes de entrar al plano de la jurisprudencia, quiero también mencionar que Augusto Comte, en el discurso sobre el espíritu del positivismo, señala lo siguiente: en la humanidad han existido tres estados, tres estadios. El primero es el estadio teológico o mitológico. En este estadio teológico o mitológico se ubica ese relacionamiento con la naturaleza, esa relación espiritual que tengo, donde el animal puede ser mi hermano, donde el animal forma parte de mi vida, donde la naturaleza forma parte de mí, y donde hay una relación, incluso en un plano de igualdad, de sujeto naturaleza, sujeto animal, donde incluso se habla de una relación de familia, podemos entender. Esta circunstancia, a partir del pensamiento positivista, se dice que es superada a partir de un estadio metafísico, o también conocido como filosófico, donde el hombre, a partir de la razón, empieza a descubrir cómo funciona el mundo, cómo funcionan los animales, cómo funciona la naturaleza, cómo funciona todo lo que nos rodea. Pero sigue estando en un plano a partir de Profesor, se le escucha entrecortado. Sí, Todavía no se escucha.
con... Profesor, no le escuchamos. ¿Por qué no me escuchan? ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Recién se le escucha, Sí, profesor. profesor. Lo que pasa es que parece que la internet está muy cargada, como hay bastantes personas, y solo desconectando mi video voy a tener un mejor audio, así que lo voy a desconectar para poder explicar la clase. Pero me escuchan bien ahora sí. Sí, ahora sí, Sí, profesor. Sí, Es el audio, era el video que jala internet. Entonces voy a tratar de explicarlo sin video y con las diapositivas me voy a ayudar. Bien, quiero darles este contexto primero. De pronto, hasta ahora, ustedes verán qué tiene que ver eso con el curso de Derecho Ambiental. Tiene mucho que ver y van a entenderlo a partir de unas diapositivas más adelante. Es importante contextualizar el pensamiento del derecho a un ambiente sano y equilibrado y también el derecho a los animales. Entonces, en ese contexto, me parece fundamental explicarles los tres estadios del desarrollo del pensamiento del hombre a partir del pensamiento de Comte, en el discurso sobre el espíritu positivo. Él decía, tenemos un estadio teológico, mitológico, donde el hombre se relaciona con la naturaleza y bueno, la venera y bueno, le tiene mucho respeto. Y en ese contexto nosotros encontramos esa relación de igualdad entre hombre y naturaleza, entre hombre y animales, y una relación incluso de familiaridad y de hermandad. Eso cambia, lo dice Comte, cuando hay un nuevo momento de la humanidad en Grecia, por ejemplo, cuando empezamos a filosofar, cuando empezamos a desarrollar un pensamiento metafísico, cuando empezamos a hacer filosofía. Ese momento es donde la razón prima para entender y comprender el mundo. Entonces, él señala que es un momento superior al anterior. El problema con este momento es que no había método científico, no había una posibilidad de contrastar siempre mis ideas. Eso cambiaría en el último estadio, donde aparece la ciencia, ¿no? El estadio de la ciencia, el estadio del conocimiento científico, o positivista, que siempre va a tener un método que te va a ayudar a lograr conclusiones objetivas sobre una serie de pasos. Esto trae como consecuencia el positivismo y el cientificismo, que se vea a la naturaleza, a los animales, como medios para alcanzar la verdad, ¿no? ¿Con quiénes experimentábamos? Con los animales, ¿no? A quienes los diseccionábamos. Y no teníamos una relación espiritual con ellos, porque se suponía eran inferiores a nosotros, e incluso se pensaba que no tenían un sufrimiento, ¿no? Que eran, Descartes decía, que eran como máquinas autómatas que en realidad no tenían alma, no tenían pensamiento y por lo tanto podíamos sacrificarlas. Todo este pensamiento positivista entra en crisis a principios del siglo XX con Nietzsche y todo su pensamiento vitalista, y hay un momento en la historia que muchos señalan como simbólico, ¿no? Cuando el Titanic se hunde, no solamente se hunde el Titanic, sino se hunde el mito de que la ciencia es infalible y que no puede fallar. Quienes hayan visto la película, por ejemplo Titanic, o hayan visto un documental, se pensaba que este barco era imposible que se hunda, que era una de las cosas más perfectas que había hecho el hombre. Su hundimiento significó, en el fondo, la crisis del pensamiento positivista para adelante, para adelante. Y ya 30 años después, la escuela de Frankfurt lo plantearía mucho más sostenidamente.
Pero antes que viniera el pensamiento de la escuela crítica y antes que viniera el, el pensamiento de alguna forma decolonizador, que está muy de moda, he visto que bastantes hablan de la decolonización, estuvo Nietzsche y estuvo Osvaldo Spengler, que se influye fuertemente, y él a principios de siglo nos habla de la decadencia de Occidente. Para él, Europa y su pensamiento y la creación de una civilización que conquistaba a otros pueblos, hablemos de África, hablemos de Sudamérica, hablemos de Centroamérica, cuando lleva la civilización y sus ideales, aplasta la cultura de esos pueblos y no deja que se desarrollen como naturalmente hubiera sido si no hubieran sido conquistados. Para su concepto, la historia es cíclica y las civilizaciones también lo son. Y él entendió que la civilización occidental, europea, estaba en crisis porque había encontrado que la ciencia es la única forma de explicar el mundo y no era así porque había una cultura mexicana, había una cultura china, había una cultura en Oriente, etcétera, que tenían otras formas de entender el mundo que no se estaban contemplando. Por eso es que si alguno quiere estudiar de verdad la decolonización, tiene que empezar por Spengler. Y si alguno quiere estudiar el tema de la crisis del paradigma de Occidente o el eurocentrismo que nos imprime en nuestra educación universitaria, tiene que leer a Nietzsche, porque el primero que habló sobre la forma en que los europeos entienden el mundo, no es la única forma de entenderla, sino hay otras, y que está en crisis ese paradigma, fue Nietzsche, con su vitalismo. Y el que tomó esto para la historia de la humanidad fue Spengler. Pero para los fines de la cátedra, lo que yo he extraído en un pasaje de esta obra tan hermosa en 2 capítulos es el siguiente pasaje. El universo como historia, comprendido, intuido, elaborado en oposición al universo como naturaleza. Es este nuevo aspecto de la existencia humana cuya aplicación práctica y teórica no ha sido nunca hecha hasta hoy. Y aunque se haya quizás presentido y a veces sospechado, nunca se ha arriesgado nadie a precisarla con todas sus consecuencias, manifestándose aquí 2 maneras posibles para el hombre de poseer y vivir su derredor. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que en realidad, en el fondo, lo que te dicen es, lo que importa no es la naturaleza, no es en el fondo el propio universo como lo conocemos, sino la historia del hombre. O sea, el universo se mide a partir de la historia del hombre, o sea, el hombre es la medida de todas las cosas. Ese paradigma es un paradigma fundamentalmente occidental y Spengler lo descubre, o sea, lo descubre y lo critica, ¿no? Nosotros, hombres de culturas europea occidental, con nuestro sentido histórico, somos la excepción y no la regla. La historia universal es nuestra imagen del mundo, no la imagen de la humanidad. El indio y el antiguo no se representan al mundo en su devenir, y cuando se extinga la civilización del occidente, ¿acaso no vuelve a existir otra cultura? Lo que está planteándote allí es que la forma de ver el mundo, la naturaleza en nuestro caso, las cosas en general, es diferente en cada parte del mundo, ¿no? Perdonen la redundancia, en cada región, ¿no? Entonces, las civilizaciones sudamericanas tenían un relacionamiento con los animales y con la naturaleza diferente a la de Occidente. El Occidente busca dominarlo. El hombre americano busca relacionarse de alguna forma con ella y sobre todo algunas culturas amazónicas mantienen esta forma de ver el mundo. Este tema, en el fondo, representa un momento clave en la concepción del desarrollo del pensamiento de lo que entendemos por los derechos de los animales, ¿no? Aquí contemplamos, dice Spengler, el horizonte histórico de Nietzsche y sus conceptos de decadencia, de nihilismo, de transmutación de los valores, están fundados en la entraña de la civilización occidental y poseen un valor decisivo para el análisis de esta civilización, más cuál fue la base sobre la que Nietzsche se apoyó para formularlo.
y continúa, y no voy a cansarlos, pero lo que quiero demostrarles en este texto es que el pensamiento crítico que hoy día está floreciendo no es nuevo, es un pensamiento que empieza a forjarse a fines del siglo XIX, principios del XX, y nos va a ayudar a entender básicamente de la mano de otro autor también, Norbert Elias, en el proceso de civilización, cómo es que lo que entendemos por civilización es un concepto europeo, y lo que entendemos por cultura, aquí este autor lo señala bien, son aquellas cosas que hacen los pueblos indígenas o pueblos, que no necesariamente son indígenas, pero son originarios de otras zonas, por ejemplo China, por ejemplo los árabes, por ejemplo en África, que tienen otra forma de desarrollar su sociedad. Entonces, el concepto de civilización que se maneja de ordinario es un concepto europeo. Y en ese concepto europeo se marca por menor, de alguna forma, terreno para los bosques, menor terreno para la naturaleza, menores espacios para la naturaleza como un sujeto que posiblemente tenga un derecho, sino que esto es algo que puedo yo utilizar para desarrollar mi cultura, mi civilización. Este concepto es clave para entender luego lo que viene, y ya ahora sí respiren, ya no vamos a hablar ya de temas filosóficos ni históricos, sino de la Constitución. La Constitución del Perú, la del 79, consagra el derecho a un ambiente sano y equilibrado de la siguiente forma, artículo 123. Todos tienen el derecho a habitar un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental. Lo primero que tienen que notar es que el concepto del derecho a un ambiente sano y equilibrado no solamente se desarrolla para que el hombre viva de una manera saludable y digna, sino para el desarrollo de la vida. Entonces, el concepto que maneja la Constitución del 79 es un concepto que no solamente es antropocéntrico, como el eurocentrismo que hemos conversado, sino también es, en cierta forma, biocéntrico porque atribuye que este derecho también implica una protección a la diversidad biológica, ¿no? A las plantas, a los animales. También establece una obligación que no está en la Constitución vigente. Dice, es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental. Esta obligación ya no se vería así textual en la Constitución vigente, ya no estaría presente. Sin embargo, los otros conceptos sí se mantendrían. Pero antes de llegar a la Constitución de 93, tenemos que recordar que hubo un Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el Decreto Legislativo 613, que consagró un principio que es contrario a lo que el pensamiento occidental que hemos conversado te hubiera permitido. El principio es el siguiente: prohibición de legitimar acciones que impliquen exterminio de especies. Ninguna consideración o circunstancia puede legitimar o excusar acciones que pudieran implicar el exterminio de especies o subespecies vegetales o animales. Este principio es fundamentalmente un principio biocentrista, o sea que donde la naturaleza, los animales, las plantas, tienen una protección por sí misma y no con un fin utilitarista que me vayan a servir. No tengo el derecho de, así sea para poder tener mayor riqueza, exterminar a una especie. Este es un principio ético, pero que el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales lo transforma en ley. Y esto es especialmente importante porque en el punto 12 del título preliminar, el Código dice, prevalece sobre cualquier otra norma contraria a la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. O sea, es un principio en el título preliminar, miren, no está en cualquier parte, está en el título preliminar, o sea, en el marco de cómo debo interpretar las normas ambientales, que resultaría absolutamente para la época, estamos hablando de 1990, toda una cuestión novedosa a nivel de Sudamérica y a nivel de la historia de la legislación ambiental peruana. No habría luego de este texto un texto similar en la Ley General del Ambiente vigente. No existe. Entonces, por eso es que habría que preguntarnos por qué
existía este texto en este contexto? Y la respuesta es simple, porque había en los años 70, 80 y 90 un movimiento de derechos de los animales muy fuerte, del que vivió muchos de aquellos que hicieron este código y que se imprime en este artículo. Ese movimiento fue debilitándose con la crisis económica de Perú de los años, fines de los años 80, y prácticamente desapareció en toda la década de Fujimori, donde prácticamente lo más importante era el desarrollo económico y eso significaba una flexibilización ambiental muy fuerte, incluso la inexistencia de reglamentos de protección ambiental. Entonces, la norma tiene un contexto en el que nace y bajo el cual se interpreta. Y lo verías luego en la Constitución del 93, en el artículo 2, se señala toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Ojo, ya no dice, como en la Constitución del 79, volvamos al 79, de la vida. O sea, no dice para el desarrollo de la vida, o sea, la diversidad biológica, sino dice de su vida. O sea, tenemos aquí un concepto utilitarista, o sea, el ambiente se conserva para que yo como ser humano, como hombre, mujer, varón, pueda desarrollar, pero no por per se. Ves allí un marcado enfoque antropocéntrico, un marcado enfoque del pensamiento occidental, judeocristiano, del marcado pensamiento de la filosofía europea, ¿no? O sea, la filosofía impacta directamente en la redacción y concepción de las normas. Y aquí lo ves, no comprendes cómo pasa esto si no comprendes cómo existió un Descartes que decía esto como algo natural o cómo existieron una serie de autores que justificaron que hay que dominar la naturaleza para poder lograr la felicidad del hombre. Incluso la Constitución estadounidense habla de la felicidad del hombre. No encuentras una referencia sobre la naturaleza como un objeto de protección. Ya la Constitución americana, cuando nacía, tenía un pensamiento bastante arraigado en lo antropocéntrico. ¿Qué más descubres en el texto? Hay que leer el texto con detenimiento. Que está mezclado con otros derechos, dice, a la paz, la tranquilidad, el disfrute del tiempo libre y el descanso. ¿De quiénes? Del hombre. O sea, el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida se vincula al hombre, no se vincula al animal, no se vincula a la naturaleza como totalidad. ¿Dónde resolvemos este problema? Bueno, lo resolvemos en el capítulo 2 del ambiente y los recursos naturales, donde dice claramente los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de nación. Ok, entonces, otra vez pensamiento occidental. Yo, sociedad, soy dueño de toda la naturaleza y yo voy a hacer lo que me convenga para poder desarrollar mi civilización. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Ok, la sociedad, para proteger ciertos bienes importantes como la seguridad, las libertades, los derechos fundamentales, pues realizamos el control social y hacemos el Estado. Y el Estado es el que va a decidir cómo se aprovecha. ¿Cómo se aprovecha? Con concesiones. Y así lo dice la Constitución. Por la ley orgánica se fijan condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. Entonces, la siguiente consecuencia es que la única forma de aprovechar recursos naturales es mediante el establecimiento de reglas de juego que se establecerán en leyes orgánicas. La pregunta aquí es, ¿cuáles son esas leyes orgánicas? ¿Dónde están esas leyes orgánicas? La única ley orgánica que tenemos es la ley orgánica de aprovechamiento de recursos naturales y la ley orgánica de hidrocarburos, y no hay más. Se supone que del texto constitucional se desprende que cada recurso tendría una ley orgánica. No existe estas leyes orgánicas adicionales. No hay una ley orgánica de forestales, no hay una ley orgánica de recursos hídricos, no hay una ley orgánica de minería, etcétera, etcétera. Por eso es que hoy día en el Congreso se debate una nueva ley orgánica de hidrocarburos y tranquilamente se puede debatir una nueva ley orgánica, una ley orgánica de minería. O sea, porque la Constitución lo manda, dice que así debe ser. En la práctica no ha sido el caso. ¿Qué más se señala esta Constitución del 93? En un contexto de crisis económicas y de
y de un ascenso a la realidad que tenemos hoy día. Que el aprovechamiento de estos recursos naturales se dan a través de la concesión que otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Las concesiones son contratos que, en términos sencillos, pacta entre un particular y el Estado. En realidad, históricamente no han sido un derecho real. ¿Cómo es posible que un contrato, que una concesión, tenga naturaleza de derecho real cuando su naturaleza real sería una naturaleza obligacional? O sea, del contrato de concesión nacen obligaciones. Y de esas obligaciones, claro está, me va a permitir de pronto tener la propiedad de algo, ¿no es cierto? O sea, es evidente que esto va a ocurrir. Cuando yo tengo una concesión de minería, ¿ya soy dueño del recurso mineral? No. Para ser dueño del recurso mineral o el recurso hidrocarburífero, el petróleo, por ejemplo, tengo que extraerlo de la fuente y allí es mío, es mi propiedad. Antes de eso solo tengo el derecho de explorar, de explotar, etc. Entonces, ¿por qué razón nuestra Constitución señala que una concesión tiene naturaleza de derecho real? La razón es muy sencilla. La razón es que a principios del siglo XX, la naturaleza de los contratos de la concesión minera era de derecho real. O sea, se te daba la mina como propiedad. Y es en el devenir en que, producto de que como se te daba en propiedad, como se te da una casa, y tú ociosamente no la explotabas, es que eso va cambiando y dicen, no, si yo le doy en propiedad a esta persona y no la explota, pues voy a tener que lo que quería promover, que era la explotación de recursos mineros, no lo voy a lograr. ¿Cómo resuelvo eso? Muy sencillo. Supedito el derecho a que mantenga su concesión a que efectivamente lo trabaje. Y entonces transformé una concesión que era en principio naturaleza, o sea, que te daba la propiedad sobre la mina, a una que te obliga a trabajar la mina, pero evidentemente como había una presión de parte del gremio minero, lo que quedó fue esto, o sea, un híbrido. Efectivamente, si no trabajo la mina, me la puedes quitar por una causal de caducidad, ¿no es cierto? Puedes iniciar o revocarme ese derecho otorgado. Ya veremos en su oportunidad cómo hacerlo, pero en principio, de manera general, eso va a ocurrir. Pero yo quiero tener una máxima protección de esa concesión. ¿Y cómo lo haces? Como derecho real. Entonces, explica un poco el contexto de una constitución que establece a la concesión específicamente por influencia de las concesiones mineras como derecho real, ¿no? Y hay sobre esto escrito bastante, para muchos como para mí no es un derecho real. Da lugar a algunas consecuencias que te permiten tener propiedad, pero no necesariamente per se es un contrato que es de derecho real. Vamos avanzando a lo que nos interesa ahora, en la clase de hoy. El artículo 67 establece que el Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Prácticamente no dice absolutamente nada, deriva normas especiales. ¿Tenemos una política nacional del ambiente? Sí. En el 93 teníamos una, no. En el 2000 teníamos una, no. ¿De cuánto es la política nacional del ambiente? Del 2009. Estamos en 2020 en un contexto de COVID-19 y en una crisis económica que tenemos que resolver. ¿Esa política nacional del ambiente está vigente? En mi concepto, no. ¿Tendría que aprobarse una adecuada al contexto actual? Claro que sí. ¿Con participación ciudadana? Claro que sí. ¿Con todas las poblaciones afectadas por las actividades extractivas? Claro que sí. Es un pendiente. Entonces, la política nacional del ambiente que tenemos hoy día es una que se pensó en el 2009 y que probablemente hay que ajustar completamente porque ya tenemos una agenda ambiental nueva. Y ustedes lo conocen en el contexto actual. Esta promoción del uso sostenible de sus recursos naturales se haría a través de reglamentos especiales por cada recurso natural. Por ejemplo, tenemos una ley forestal y de fauna silvestre, donde se indican las formas en que se va a aprovechar mediante concesión, ¿no? Igual tenemos legislación minera, legislación de pesquera, etc. Entonces, esto sí se va desarrollando en el tiempo, a partir del 93. El artículo 68 es el que nos va a dar la respuesta a nuestra pregunta inicial sobre
¿Cuál es la vinculación entre el derecho al ambiente adecuado y el derecho de los animales? El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las zonas naturales protegidas. O sea, el derecho que potencialmente puede nacer a la protección de los animales no puede nacer del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado como lo concebimos hoy, pero sí pudo nacer como lo concebíamos en la del 79, como hemos visto, porque habla de la vida. Por tanto, la única forma de poderle dar algún sustento a la protección a los animales es en el artículo 68, porque hay una obligación del Estado de conservación de la diversidad biológica, y en la diversidad biológica están los animales. Están todas las mascotas domésticas y otras formas de vida. Entonces, a la pregunta, ¿dónde está la base legal para proteger a los animales? Está en el artículo 68. Ahora, en mi concepto, en el fondo, el artículo 68 es una consecuencia del artículo 2, numeral 22. O sea, en el fondo es un desarrollo, un complemento. Pero si queremos ser exegéticos y positivistas, quedémonos en que el artículo 68 es el que le da la protección a estas formas de vida diferentes al humano. Pregunta, ahora, para ustedes, ¿qué piensan? ¿No? Vamos a tener 5 minutos de opinión. Es cierto lo que digo yo, que el derecho a la conservación de la diversidad biológica presente en el artículo 66 de la Constitución puede sustentar en el futuro el derecho de los animales. No lo sé, digan ustedes, ¿qué piensan? A ver, por favor, alguien mencione su opinión brevemente para continuar la clase. Vamos a evaluar su participación y lo vamos a hacer porque la clase está grabada. A ver, de paso me dicen si se escucha bien. Profesor, ¿qué tal? Considero que en efecto tal sería la disposición constitucional que podría dar sustento al derecho que de alguna forma empieza a mencionarse en la sentencia, que sería el de no maltrato de no causar sufrimiento injustificado, pero lo mencionan más como un principio. Pero tengo otras consideraciones en la misma línea que la magistrada Ledesma Narváez, pero creo que... No lo spoilees a tus compañeros, todavía vamos a llegar ya en después, ese capítulo. Vamos a dejar que piensen cómo llegar a ese momento, porque el problema a veces, Mariana, es que la universidad te da la solución ya fabricada y consumida, o sea, no te permite cocinar tus ideas y no te las da resueltas. Y el asunto en la universidad, cuando vas a hacer tesis en magíster o doctores, que tú aprendas a llegar a esa conclusión por tu cuenta. Por eso es que intento con ustedes, en mi caso, llegar a una conclusión similar a Ledesma, pero buscando en el pensamiento de Occidente esa conclusión. Continúa, por favor, pero sin spoiler a tus compañeros sobre la sentencia. Es que pensé que solo en este momento a intervenir para responder esta pregunta y ya Sí, más para adelante. responder la pregunta. Sí. Claro, considero que sí se podría formular un derecho a la conservación de la diversidad biológica, pero no entiendo ahorita cuál es su pregunta, profesor. La pregunta es si este derecho de los animales podría desprenderse del artículo 66 de la Constitución Política, si esa es la base de la cual podríamos partir el desarrollo teórico del derecho de los animales. Lo que pasa es que considero que es una cláusula que le da una base, pero igualmente, o sea, también opino que el nivel de protección que se busca no encuentra asidero suficiente en esta cláusula. Considero que se desprende de una interpretación de otros principios y derechos y valores constitucionales, y esto sería solo como un punto de partida, ¿no? Esa sería mi respuesta. Excelente, Mariana. Entonces, ahora
Profesor, vamos a desarrollar la jurisprudencia y van a ver qué útil van a ser las ideas que hemos estado desarrollando. Porque además, hay que decirlo, esta es una jurisprudencia que, como pueden revisar, no se basa en las normas y de un carácter exegético, sino tiene un sustento fuertemente filosófico y eso es una cosa extraña en el Perú. Si ustedes han sentido medio extraña la clase al inicio, así se siente cualquiera que lee una sentencia con alta carga filosófica. Cosa rara, pero no debe ser raro porque en el desarrollo del derecho, que es una ciencia interdisciplinaria, tiene que estar presente el conocimiento sociológico, antropológico, filosófico, ético, y a unos les gusta solo lo económico. También lo económico, desde luego, y lo científico, pero no solamente ese es el único manera de pensar las cosas y el mundo. Y así empieza este caso, ¿no? Empieza no hablándote de la ley. Si usted descubre, porque la sentencia, ojo, cuando la revise se van a dar cuenta, stricto sensu no hay una sentencia, porque todos los ponentes tienen opiniones diferentes, y lo que usted le está viendo, que dice sentencia del Tribunal Constitucional, en realidad es la postura de un solo magistrado, que es Ramos. O sea, profesor, pero parece una sentencia, sí, pero es que él era el ponente y pensó que su ponencia, que era la sentencia, iba a ser suscrita por todos, nadie la firmó y terminó convirtiendo su voto en una especie de borrador de sentencia, que él es el único que la suscribe, y que cada cual luego saca su opinión. Lo interesante es que las opiniones vienen con una harta carga política, ética, filosófica, y vamos a verlo. Qué pena que tengamos poco tiempo porque es una sentencia muy compleja, no parece para la facultad de Derecho propia, pero vamos a intentar resolverla en el tiempo que nos queda. Lean el párrafo 39, dice, este tribunal no puede compartir las afirmaciones de los demandantes de que los espectáculos amparados por la excepción cuestionada son actos agresores de la dignidad humana que rebajan y degradan a la persona que participe en ellos. En realidad, tanto desde el campo de la filosofía como la ética, discúlpenme, o sea, me está planteando como respuesta a una acción de inconstitucionalidad una idea filosófica y una idea ética, sí. Esta es la primera vez en la historia de este tribunal con estos magistrados donde las respuestas las atribuyen a la ética y a la filosofía. Por eso es interesante revisar algunos conceptos previos. Y sigamos, en realidad, tanto desde el campo de la filosofía como de la ética, se han discutido ampliamente la naturaleza de los derechos, de la naturaleza de los animales, en comparación con los de los seres humanos, y se ha planteado la interrogante respecto a su estatus, lo que también conlleva a cuestionarse acerca de la posibilidad que puedan ser titulares de derecho. Aquí, en este párrafo, encuentras varios conceptos de carácter filosófico claves para entender la sentencia. La primera es el magistrado tiene un enfoque antropocéntrico, eurocentrista, pensamiento occidental, que claramente te dice la dignidad del hombre no tiene nada que ver con degradar al animal. Eso no tiene nada que ver. El animal es una cosa, el animal es algo que estuvo hecho para ser dominado por el hombre. Entonces no hay una relación de sujeto-sujeto, sino hay una relación de subordinación. Es pensamiento judío-cristiano, es pensamiento de occidente, es básicamente una forma de entender el mundo, la europea, ¿no? La europea. Sin embargo, también utiliza, aparte de esa concepción, y lo dice él, ética, ¿no? Y una forma de ética, porque las éticas que existen hoy día, hay varias, hay una animalista, pero también hay otra que es esta antropocéntrica, ¿no? Que te marca. ¿Quién es la que podría ser antropocéntrica? Él te está hablando de Kant. Kant, en buena cuenta, no es un defensor de los animales, de pronto no ha escrito un texto así amplísimo. Sin embargo, otros autores sí lo han hecho y vamos a ver. Lo que voy a poner a continuación no es un curso de ética o filosofía, es la sentencia. En su ponencia de Ramos, la sentencia borrador, como dijimos al principio. Arranca en el punto 42. Esta visión durante una considerable cantidad de tiempo estuvo bastante influenciada por la concepción judeocristiana del mundo.
que estima que los animales en la naturaleza debían encontrarse al servicio del ser humano. No podían extraerse entonces alguna clase de deber u obligación de las personas en relación de los animales y mucho menos con la naturaleza y el entorno que los rodea. Yo quiero decirles aquí algo importante que va a marcar el curso. Si ustedes esperan que yo les enseñe las normas y los artículos y las leyes, pues rectifíquense de curso, se equivocaron de curso porque no vamos a estudiar solo eso. Lo que vamos a estudiar es cómo se forman las leyes a partir de un contexto social, político, económico, filosófico, ético y hasta estético, ¿no? Porque tienes un contexto en el cual se forma la norma. Y aquí el ponente, cuando empieza a dar contenido a este derecho a los animales en potencia, en cuestión, lo que alude es al concepto judío-cristiano. O sea, su argumento no es porque el artículo tal de la Constitución me permite tener esta postura. No, dice, todos los peruanos, al ser católicos, evangélicos o de alguna religión cristiana, tenemos esta concepción judío-cristiana, bajo la cual Dios le dio al hombre el dominio de la tierra y de todos los animales que están ahí. Y ya hemos leído la Biblia, no es algo que esté equivocado. Y a ver, si yo pudiera tener levante la mano, ¿quiénes son ateos? Probablemente no haya muchos ateos. Siempre hago ese ejercicio, lamentablemente con ustedes en aula virtual no se puede. No, así como siempre hago el ejercicio de cuántos homosexuales tengo en la clase en mi maestría de Derecho y nadie levanta la mano porque tenemos una mirada siempre hacia que todos somos iguales y de repente no somos iguales y siempre al final del curso descubro que había alguien que no era heterosexual. Yo era profesor, pero hay una especie de marginación cuando tú dices, o el otro caso cuando alguien me dice, yo soy ateo, pero cuando te ven raro, cuando tú dices que eres agnóstico o ateo. Entonces, tenemos un pensamiento hegemónico, que es el pensamiento antropocéntrico y pensamiento judeocristiano, que te marca la comprensión del animal y el hombre y el animal. Y el animal siempre es inferior y está a nuestro servicio. Y para que vean que esto lo aprendes en la facultad, te lo han enseñado. Yo creo que nadie que haya llevado filosofía en derecho no le han obligado a leer el método de Descartes, pues, ¿no? Este método famoso, ¿no? ¿Y qué dice René Descartes? Aquí lo cita, textual, ¿no? René Descartes desarrolla una concepción mecánica de los animales, según la cual se le consideran a estos como complejos autómatas carentes de capacidad de sufrir o de percibir cualquier clase de emoción. Claro, si el profesor me va a tomar examen de esto y yo no he cuestionado esto cuando lo leí, porque lo han leído ustedes, porque lo han tomado como algo natural, lo han normalizado, entonces de alguna forma implícita reconocen que los animales son objetos, por más que me digan, no, son objetos sui generis, no, es que ustedes en el fondo éticamente no lo sienten, conceptualmente hablando no lo sienten, ¿no? Lo dirán porque lo leyeron, pero no lo tienen internalizado porque la cultura occidental de la que hemos vivido lo tiene como objeto, y hay que ser honesto. Incluso cuando tú dices mi mascota, sigue siendo un objeto porque te está satisfaciendo una necesidad de compañía, ¿no? Esta es una cuestión mucho más alejada de solamente el movimiento que algunos dicen el mascotil, ¿no? O sea que, no, esto es mucho más grande que esta forma de solo tener un animal de compañía. Pasemos al otro concepto rápidamente, he seleccionado unos párrafos para avanzar rápidamente, y dice en el fundamento 43 de la ponencia de Ramos, cierto nivel mayor de preocupación en torno a la condición animal empezó a advertirse en el pensamiento kantiano, el cual es justo decir, solo lo hizo en la medida en que las personas podían en potencia desarrollar sus virtudes y en condición moral a través del trato a otras especies. O sea, ¿cuál es el problema de Descartes? Descartes, al venir de la cultura occidental, tiene al hombre como medida de todas las cosas. Y si tú vas a tratar bien al animal, es porque de alguna forma, si lo maltratas, podría ser que esa violencia tarde o temprano tú la expreses con una mujer, con un marginado, con un indígena, con un discapacitado, con alguien que no te cae, con alguien que piensa diferente a ti, ¿no? Yo veo esos debates en el Facebook, en las redes sociales, ¿no? Si eres ultraderecha, te odio, y si eres ultraizquierda, también te odio, si eres neutral, también te odio. Entonces, de pronto, en el fondo,
muchas veces solamente respetamos al que piensa igual que yo. Es más, yo creo que muchos de los que están escuchándome de repente no comparten de ninguna forma la opinión del profesor, y eso está bien, porque estamos en una sociedad tolerante. El problema es cuando el no tolerar al otro, por ejemplo, alguien que diga, no, para mí yo me puedo comer a mi mascota porque, bueno, ok, vamos a debatirlo, pero el tema es tratar de dialogar con esas formas de pensamiento sobre cómo concebimos a la naturaleza, al ambiente y a los animales. Y aquí cierra esta frase, Ramos citando un resumen de Kant. No se trataba así de una preocupación estrictamente vinculada con los animales, sino del potencial peligro que el maltrato hacia ellos podía generar en un futuro no muy remoto a la propia especie humana a través del incentivo para la realización de conductas peligrosas hacia otros de la misma condición. Es clave este pensamiento porque te, te desnuda completamente en que sigue siendo el que tú no maltrates a los animales simplemente porque es malo, un pensamiento antropocéntrico en la medida que tú no lo consideras un sujeto como tú, ¿no? Sino como un objeto al que no debo maltratar, ¿no? Que no tendría mucha diferencia, no debo rayar el carro de mi compañero que es hermoso y lo detesto y le paso la llave, ¿no? Y eso, yo recuerdo que a muchos de mis colegas cuando tenían su auto les pasaba, ¿no? Y encima era el vecino, o sea, claro, no debo hacer eso, pues, ¿no es cierto? Entonces, pero ahora no es solamente si no patees al perro de tu vecino, ¿no? A la mascota, digo, ¿no? Entonces, eh, a eso se refería acá, ¿no? O sea, a que las cosas del hombre también tienen que ser respetadas porque son parte de una forma, una extensión de su personalidad. John Locke suscribe esta clase de pensamiento cuando menciona que la costumbre de torturar y matar bestias endurece sus mentes por grados incluso hacia los hombres y aquellos que se deleitan con el sufrimiento y la destrucción de criaturas inferiores no serán capaces de ser muy compasivos o benignos hacia los de su propia especie. Entonces este pensamiento de que no maltrate al animal porque eso finalmente puede redundar en la violencia hacia mi propia especie es un pensamiento antropocéntrico, eurocéntrico. No es un pensamiento desvinculado de ese eje, el hombre como medida de todas las cosas. Y sigue, ¿no? Y sigue, y acá te menciona a un famoso defensor de los animales, a Bentham, ¿no? Realiza la siguiente aseveración, que en relación con los animales mantiene una especial vigencia. No debemos preguntarnos, ¿pueden razonar? Ni tampoco pueden hablar, sino ¿pueden sufrir? O sea, este autor es el primero que te pone en cuestión en el tema del respeto al otro, en este caso otro animal, o sea, un sujeto otro que es un animal, o que también puede ser la naturaleza, puede sufrir y por esa consideración tú debes respetarlo. Sin embargo, esta concepción ya ha sido superada, porque no solamente porque sufra el otro yo voy a portar bien, entre comillas, lo que entendemos por portar bien depende de dónde, de qué cultura y qué religión profesen, pero vamos a normalizar lo que todos entendemos por lo mismo, sino que tenemos que respetar al otro independientemente sufra o no, porque yo si tengo a una persona a mi lado que tiene un sistema nervioso absolutamente imposibilitada de sufrir dolor, ¿yo lo voy a patear? No, no sería ético, ¿no? A pesar que no tenga un sufrimiento, o si tengo un animal que por alguna razón genética no pueda sufrir, yo lo puedo patear, tampoco. Entonces, no es el punto central el sufrir o no sufrir de un animal, sino el hecho de que para mí eso es correcto, el aprovecharme de mi condición de superioridad con relación a un débil, que en este caso es un ser como un conejo, como el que ven al costado, yo lo patearía, o sea, podría hacerlo. Y aquí les pongo el caso del conejo porque miren, el conejo culturalmente, muchos de ustedes que vienen de algunas otras regiones del Perú, lo ven como un alimento. ¡Qué delicia, doctor! Ahí estoy viendo un conejo que tiene sabor a pollo y usted sabe cómo lo despellejo. Y otra persona verá, es mi mascota, ¿no? Se llama Nina, ¿no? Y está allí, mirándome y qué hermosa es y cómo me mira y cómo me trae paz y cómo se sienta a mi costado cuando como, etcétera. Entonces, los sentimientos que provocan en los seres humanos un animal son diferentes dependiendo de la cultura del que ven. Y ninguno me parece que fuera, y aquí aplicamos relativismo cultural, bueno ni malo, sino que cultura le hace que marque una forma de ver el mundo distinta.
Aquí yo quería recordar a un renegón, a un pesimista que quiso mucho a los animales, que es Arthur Schopenhauer. Decía, quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. Pero por mucho que quiera ser original Schopenhauer, este pensamiento ya venía de atrás, como hemos visto a los autores anteriores. O sea, es un pensamiento occidental de no tener crueldad con los animales. No es un pensamiento, pero por no tener crueldad, porque si soy cruel con el animal, en consecuencia puedo ser malo con un ser humano. Entonces, es solamente a partir, ojo aquí, a partir del humano entiendo al animal. O sea, aquí aparece lo que Derrida habla de un binomio hombre y animal. Uno es superior, el hombre. Entonces el hombre es la medida de todo lo que entiendo por naturaleza y animal. Otro binomio, naturaleza y cultura. La cultura va a ser la forma en que yo mida el cuidado de la naturaleza. Entonces ese pensamiento que ya Derrida hablaba en la deconstrucción aquí, en esta sentencia, y les confieso, es la primera vez que me pongo a hablar de filosofía en un curso de derecho ambiental porque me lo permite la sentencia, porque si no, no lo hubiera hecho. O sea, es un pretexto magnífico el hablar de otros temas diferentes al derecho clásico, el positivista y exegético, el que permite esta sentencia. Por eso la valoramos. Sigamos adelante, y la sentencia que hace mención de que hay países como Suiza, como Alemania, como Inglaterra, ojo, donde ya tienen los animales una protección mayor a la que le damos en el Perú. O sea, los europeos, a pesar que tenían un pensamiento bastante cosificador del animal, ya han cambiado. Porque claro, las culturas, como Spengler lo diría a principios del siglo XX, van evolucionando, de pronto no sabemos si mejoran o empeoran, ya el historicismo que va atrás, pero sí van cambiando como el ser humano. Y en Suiza, por ejemplo, en 1973, se hace mención a que lo siguiente, dice, cuenta con su Constitución Federal con un apartado sobre la protección animal, propuesta que fue aprobada por una considerable mayoría de los ciudadanos y cantones suizos a través de un referéndum. Del mismo modo, el artículo 20 de la Ley Fundamental de Bonn, en 1949, reforma en el año 2002, hace mención del deber que se tiene para, con las generaciones futuras, de preservar los fundamentales naturales de la vida y los animales. Algunos que son constitucionalistas, ¿qué profesor les ha enseñado de derecho constitucional que esto de derecho de los animales también está constitucionalizado? Ninguno, porque como tenemos una visión antropocéntrica y no vemos a los animales como como sujetos de derechos, sino como objetos, no te los llevas en curso de maestría ni doctorado. Yo he hecho maestría y doctorado y nunca me dijeron esto. O sea, lo tuve que aprender fuera del posgrado. Entonces, este es un tema pendiente, ¿no? Entonces, la Constitución hace bien, perdón, el tribunal, en este magistrado, hace bien recordando que es un movimiento que aparece en Europa y que aquí descubrimos, miren los años, por qué la Constitución 79 tiene una protección a la vida, porque se ve influida por estos pensamientos de defensa, de protección de los animales que nacen en Europa y en Estados Unidos, y se impregna, de alguna forma se impregna, cosa que en los 90 no ocurre y desaparece completamente por cuestiones que no viene la pena hoy día explicar, pero que ustedes conocen, ¿no? Esta disposición fue enmendada en el 2002 para hacer una alusión expresa en la protección a los animales, ¿no? Y continúa que en Alemania también ha ocurrido lo mismo, ¿no? Hay una ley de bienestar animal, también ha ocurrido en Inglaterra, en el Reino Unido, y también la Unión Europea. En la Unión Europea hay una directiva sobre aturdimiento de los animales antes de su sacrificio, ¿no? Entonces, va descubriendo que a partir de una posición ética, filosófica, se va desarrollando también el derecho. Por eso es tan importante recordar que el derecho no es solamente la interpretación sistemática de las normas con otras normas, o sea, un código civil con un código procesal civil y con la jurisprudencia. No solamente es eso, ¿no? Sino también hay otros aspectos que tienes que considerar porque son realmente los que dan forma a la norma. Hace poco veía un comentario sobre un tema de
cobro de tasas por presentación de denuncia ante Indecopi, y no se discutía el tema de fondos si aquellos que tienen menos recursos pueden o no pagar esos 36 soles o 1.400 soles según sea una infracción de consumidor o de libre competencia, sino, no, eso es para que se mantenga el Indecopi. Ok, pensamiento hegemónico. Piensas que tú, desde tu ángulo de regulador, de experto en derecho financiero, económico, pero nunca te has puesto en los pantalones de alguien que sufrió una infracción, para los cuales 36 soles es probablemente 2 días de comida, y que quiere no conciliar, como tú quieres un arbitraje de consumidor, o de repente quieres llevarlo a estas reclamaciones que no sirven para nada, donde juntas al proveedor del consumidor y eso no llegas a ningún lado, sino quiere ser parte de un procedimiento sancionador donde vea ejemplarmente multado y que le den su medida correctiva para que le devuelvan los honorarios del abogado y además los gastos que hizo para con el producto. No, este es un pensamiento, pues, que hay que empezar a cultivar, el tema ético. No estamos hablando a veces de si la norma es legal o no, sino de un plano más profundo. Si esta norma es ética, esa pregunta no está en los exámenes que dan usualmente. ¿Te parece ética esta norma? La pregunta es profunda porque depende qué ética tengas tú, ¿no? O sea, un kantiano te responderá diferente a alguien que sigue la ética de los estoicos, ¿no? O la ética de Aristóteles. Entonces, estas son preguntas que cuando entramos a lo que he denominado una crisis de los paradigmas de la naturaleza y lo que entendemos por los animales, es válido. Ya no te sirve concordar normas, ya no te sirve leer jurisprudencia porque todo se está por construir. ¿De dónde acudes a encontrar argumentos? A la filosofía, a la sociología, a la ética. Y aquí el tribunal lo muestra, porque no solamente es él, Ramos no es el único que recurre a conceptos que no tienen nada que ver con, entre comillas, con la tradicional fundamentación de una sentencia. Aquí vemos el otro capítulo que Ramos plantea. La Constitución de 1920 y el Estatuto de los Animales No Humanos. Para el ponente Ramos, la base está en el artículo 68. ¿Sí? No vamos a poder leerla toda porque la hora se nos puede ir, pero sí dejar algunos conceptos, ¿no? En el fundamento 92 dice, el suponente existe el deber conyugal de la protección hacia los animales que deriva de su condición de seres vivos. La sociedad tiene un interés legítimo en asegurar su bienestar y evitarle sufrimientos innecesarios e injustificados. Esta protección, así como la que corresponde al medio ambiente, les corresponde per se, es decir, por el valor que tienen en sí mismos, más allá de la utilidad que tengan para los seres humanos. Este deber de protección puede limitarse o suspenderse siempre que existan motivos razonables y legítimos, estoy en clase, ya me leo, ilegítimos, este deber de protección puede limitarse a suspender siempre que existan motivos legítimos y razonables vinculados con las necesidades humanas. Esto permite la crianza para el consumo y su tenencia como animales de compañía, su uso restringido en actividades culturales o deportivas de notorio arraigo en las tradiciones naturales. Entonces, ¿desde qué punto está pensando Ramos? Está pensándolo otra vez desde el ser humano occidental, porque en última instancia te dicen, vamos a proteger a los animales, como dice Kant, en la medida, pues, de que causarle sufrimiento también sería, en el fondo, una posibilidad de que tú le causes sufrimiento a un otro humano. Pero siempre que me sea útil, ¿no? Utilidad, ¿no? Tú le preguntas a un vegano, ahí en clase debe haber un par al menos, y él te diría, yo no lo hago, o sea, dejo de comer, o sea, dejo de instrumentalizar al animal para utilizarlo como alimento porque lo respeto y yo solamente como vegetales, ¿no? Entonces, y luego no, y eso, entre comillas, puede ir atentando contra mi utilidad porque dejo de comer algo que me da proteínas y tengo que comer más vegetales, sí. Entonces, el veganismo, por ejemplo, no se enfoca desde el ángulo utilitarista, se enfoca desde el ángulo de un estilo de vida, una especie de espiritualidad muy personal y que tiene también contenido filosófico, ¿no? De una forma de ver el mundo.
¿no? Que protege a los animales. Ahora, si usted quiere ser vegano, no, es otra cosa, pero tiene un contenido, una posición ética sobre el hombre y la naturaleza y el animal. Y continúa, y para los fines que a mí me interesan, aquí yo quería dejarles algo interesante, ¿no? El pensamiento de Ramos, en el fondo, es de el animal como objeto, ¿no? Y de pronto, eh, a regañadientes, plantea la posibilidad de que algún día sea sujeto, ¿no? En el fondo, va desarrollando como los elementos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Cuando te cita un autor como Tom Regan, dice, el reconocimiento de los derechos de los animales o considerar que son fines en sí mismos, como propuso el filósofo animalista Tom Regan, podrían implicar como consecuencia lógica que los animales no pueden ser usados de ningún modo por los seres humanos. En cambio, la implementación de políticas de protección de los animales implica que estos puedan ocurrir por razones legítimas y razonables a la par que se garantice el bienestar general en la mayor medida posible. Entonces, él reconoce que hay un movimiento de derechos de los animales que te impediría utilizar al animal como instrumento, como medio para satisfacer tus necesidades, pero dice, nosotros estamos en el punto medio donde, como buenos occidentales que somos, cuando necesitamos algo del animal, lo sacrificamos. Y cuando no, lo protegemos y lo hacemos que no sufra. Básicamente, es el estado actual de las cosas, de todo, o sea, me incluyo, o sea, es lo que nos rige hoy día todos en pensamiento y en obra. Y todo para llegar finalmente a este punto, ¿no? El tema del debate de los gallos de pelea y de los toros. En el caso de los gallos de pelea, él dice, no estoy en contra de la pelea de gallos siempre y cuando le quiten las espuelas que pueden quitarle la vida al otro animal. Eso me parece cruel. O sea, para placer del hombre, para la cultura del hombre, está bien que echemos a pelear a dos animales simplemente por diversión, ¿no? Eso éticamente para mí es correcto. Para otros, para los movimientos de defensa de los animales, eso éticamente no es correcto porque yo estoy instrumentalizando al animal como medio y ni siquiera para una necesidad básica, es por placer, diversión. O tú podrías hacer otra cosa como ir al cine, ver tu Netflix, salir con tu amigo o amiga, ¿no? O con ambos. Y llama poderosamente la atención aquí que haya una práctica que se llama el jalapato. No sé si pueden ver la imagen, pero aparece un pato ahí colgado, ¿no? El jalapato quiere decir que gana en el festival aquel que se cuelga del pato y le desprende el cuello con toda la cabeza. Ese es el jalapato. Esa es una práctica cultural que para muchos es cruel, me incluyo. Me parece muy cruel. No necesitamos hacer esas cosas para divertirnos, pero la sentencia defiende prácticas de este tipo. Les pongo la pregunta, siempre me gusta utilizar una pregunta relacionada a una de las películas que ustedes, imagino, ven, ¿no? ¿Qué es lo que está esperando, ¿no? El tribunal, nos preguntamos, ¿no? Adelante, no háganlo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer, Ramos, ¿no? Esa es la que nos preguntamos, ¿no? Y la respuesta está acá. No, finalmente él dice, la norma no es inconstitucional, ¿no? Pero hay que poner ciertas condiciones a estas actividades para que sean moduladas, ¿no? Y eventualmente, en 20 años, podemos revisar de nuevo esta ley para ver si la sociedad ha cambiado, y si ha cambiado, pues en ese caso veremos si es constitucional o no constitucional. En la práctica, el estado de las cosas con la sentencia de Ramos no hubiera cambiado, con la ponencia de Ramos no hubiera cambiado nada de lo que tenemos. Aquí llega lo que decía Mariana, y aquí vamos cerrando la clase de hoy día, ¿no? Ya vamos a ir cerrando, así que atentos. El voto singular de la magistrada Ledesma Narváez. Profesor. Sí. Profesor, lo que pasa es de que no, parece que todos mis compañeros no están viendo la diapositiva que usted está mostrando. Al menos en mi pantalla se ha quedado los Alpes suizos con la bandera y Alemania y... Ya, debe ser. ¿Ahora lo ves? No. Y ahora hay unos gatos que salen como imagen. Sí. Entonces nos quedamos por acá en esta de los Alpes. Ya.
Luego lo que les estaba mostrando era la figura del jalapato, que es este de aquí. Jalapato es este animal que está ahí colgado y que tú ya explicamos lo que haces con ese animal. Y esta es la imagen que quería compartirles, ¿no? O sea, finalmente todos los argumentos de Ramos, ¿a dónde quieren llevarnos? Él sostiene que las sociedades van evolucionando y algunas prácticas las van dejando atrás y que hay que tomarnos un tiempo para poder finalmente decidir sobre si erradicamos una práctica o no, si la propia sociedad la erradica. O sea, el planteamiento de Ramos, en última instancia, lo que plantea es que los propios usos y costumbres deroguen esta práctica, ¿no? Eso es lo que plantea, ¿no? Y que en 20 años, si no ocurrió eso, lo volvemos a revisar. No les he puesto el texto porque en realidad esta ponencia fue discutida por todos los magistrados y ahí ven la votación. La votación es: el magistrado Ferrero considera que debe ser infundada la demanda. Ledesma considera que debió declararse inconstitucional. Ramos dice: en mis términos debió declararse infundada la demanda, pero con algunas condiciones. Espinosa Saldaña Barrera dice fundada la demanda. El magistrado Blume Fortini dice fundada la demanda. Entonces, pero las consideraciones de todos son diferentes. Y aquí es donde viene lo interesante, que el desarrollo que hace Ledesma en su voto es una concepción bastante particular, porque permite hacer un debate entre el antropocentrismo y el ecocentrismo. O sea, ella es la primera en el Perú que en una jurisprudencia de un tribunal de la dimensión del TC empieza a discutir que la visión antropocéntrica va a generarte normas y va a generarte un cuidado del ambiente diferente al ecocentrismo. Esto antes lo había hecho la sentencia colombiana sobre un río hace unos años, pero en Perú era la primera vez que pasaba. Por eso es importante el voto de Ledesma. El voto de Ledesma también te permite entender, pues, que hay que fundamentar los fallos no solamente en el derecho, sino también en la filosofía, en la ciencia política, ¿no? Y ella lo hace con este libro, ¿no? Si bien el universalismo se refiere a los humanos, es preciso mencionar que autores como Marta Nussbaum han extendido dicha protección y ha sostenido que es posible reconocer derechos a los animales, o al menos garantizar el bienestar animal, apelando a la sensibilidad de estos. Particularmente, dicha autora hace una lista de principios políticos que deben guiar las leyes y políticas públicas en relación a los animales. Entre estos destacan, en lo que se refiere al presente caso, el principio de la vida e integridad corporal. O sea, la sentencia es interesante por eso, porque no estamos discutiendo las normas, estamos discutiendo el contexto en toda su dimensión. Aquí continúa, no hay tiempo ya para hacer un análisis mucho mayor, yo se lo estoy dejando de tarea, leerla en casa. El magistrado Espinosa Saldaña también no hace un análisis jurídico, señala incluso lo mismo. En segundo término, a nivel mundial progresivamente se ha ido potenciando dejar de visión antropocéntrica del derecho y los derechos para ir acercándonos a una visión en donde se privilegia la integración de una persona con su entorno, frente a la cual la persona reconoce la titularidad de derechos como ciertos países, algunos animales, o por lo menos admite tener en especial deber de protección. ¿Qué es lo que está pasando? Esto parece no una clase de derecho ambiental, sino una clase de derecho de personas. Porque lo que está pasando en esta sentencia es una crisis del paradigma de sujeto de derecho. A partir de ahora, lo que entendamos por sujeto de derecho va a ir cambiando, porque ya se han incorporado en el derecho comparado al sujeto de derecho naturaleza, Constitución ecuatoriana, boliviana, Colombia, y también al sujeto de derecho animal. Entonces, esta crisis de paradigma de lo que entiendo por sujeto de derecho clásicamente, ¿qué es un sujeto de derecho? Aquel que tiene deberes y obligaciones, ¿no es cierto? Derechos y obligaciones. Entonces, lo que decía el profesor Juan Espinosa, profesor Aníbal Torres, es, bueno, para que sea sujeto de derecho tiene que tener esto. Pero después, en el tiempo, se fue modulando. El concebido no puede ejercer, no puede tener un ejercicio de sus derechos, lo hace un representante por él, ¿no es cierto? Pero es una ficción, porque en realidad él podría deber hacerlo directamente, pero hacemos una ficción, ¿no?
el patrimonio autónomo es otra ficción. Entonces lo que descubren muchos es que algunos sujetos de derecho que ustedes conocen como dentro de la lista, no son sujetos de derecho en el sentido clásico y va a pasar lo mismo con la naturaleza y con los animales, y es el momento en que nos encontramos en una crisis del paradigma del entender la naturaleza como objeto, como recurso nada más, y del animal como objeto. No le digo que mañana más tarde vamos a cambiar a esa condición, pero en 20 años esto podría estar consolidado significativamente. Y esta sentencia más o menos va en ese derrotero, ¿no? Dice, y en similar sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica prescribe que los animales son criaturas de Dios, que los rodea de su solicitud providencial. También los hombres les deben aprecio. Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Y yo quiero cerrar la clase irónicamente, diferente a como la empiezo. Empiezo diciéndole la religión católica es muy cruel cuando dice el hombre debe dominar al animal naturaleza. Pero miren cómo se cierra. Cuando en las encíclicas, la doctrina de la Iglesia Católica te reconoce que la dignidad del humano también importa la dignidad del animal. Que sufra un animal también afecta a la dignidad, porque el ser humano es sensible. O sea, el pensamiento de todo lo que conocemos va evolucionando y este pensamiento justo encaja con lo que ahora es la corriente de animalista, ¿no? Entonces, es interesante cómo en una sentencia del Tribunal Constitucional encontramos a su vez una fundamentación religiosa, ¿no? Teológica, ¿no? Eso es algo raro que encuentres y sin embargo es parte de su voto para él declarar en su entender fundada la demanda. Todo esto en el fondo, era como un antecedente para explicar ya el concepto más clásico del derecho a un ambiente sano y adecuado para el ser humano y para la vida humana, diríamos, y para enlazarlo con lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya es un tema distinto al que entramos, y lo que señala es que el derecho a un ambiente sano y equilibrado importa un deber de regular este derecho, un deber de supervisar y fiscalizar la protección de este derecho, un deber de requerir y aprobar estudios de impacto ambiental para poder evitar impactos negativos a la salud y al ambiente, un deber de establecer planes de contingencia por si acaso si hay un derrame de petróleo, esto tengamos mecanismos de control, por ejemplo, y por último, un deber de mitigar los casos de ocurrencia de daño ambiental. Toda esta forma de plantear el contenido del derecho a un ambiente adecuado de la Corte Interamericana no se relaciona con el derecho a los animales. O sea, lo hegemónico hasta la fecha, y vamos a ser honestos, es no incorporar dentro del derecho a un ambiente adecuado para el hombre y para la vida a los derechos de los animales. Pero este pensamiento y paradigma hegemónico va a ir cambiando. Y la sentencia del Tribunal Constitucional te marca ese derrotero, y por eso es que esta clase es diferente a la del año pasado. El año pasado no hubiera podido decir esto porque no tenía una base más que doctrinal, ahora día sí hay una jurisprudencia. Y eso es un poco lo que quería dejarles de ideas centrales de esta clase. O sea, el contenido del derecho a un ambiente adecuado se va moldeando a partir del contexto en el que vivimos y va a seguir cambiando. Ya en la próxima clase estudiaremos el modelo más tradicional de resguardos ambientales, como es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, lo que dice la Comisión Interamericana, y también nos enfrentaremos a ya el modelo de clásica lectura de derecho a ambiente adecuado en una acción de incondicionalidad sobre unas leyes de flexibilización ambiental. ¿Por qué vamos a estudiar esas dos jurisprudencias ahora mismo y no después? Lo vamos a estudiar porque primero la jurisprudencia de corrida de toros y el tema de pelea de gallos es de marzo de este año, y te da un contexto distinto. Y la jurisprudencia esta de flexibilización ambiental, que es sobre la impunidad de la ley de 3230, que simplifica los procedimientos y promoción de inversión, la estudiamos ahora mismo, porque primero, hace una semana se dictó la sentencia, y segundo, el momento en el que nos encontramos es otro momento donde van a haber normas de promoción de la inversión y simplificación de procedimientos administrativos, incluyendo los ambientales,
que a partir de la lectura y comprensión de esta sentencia vamos a entender cómo podrían ser tratados estas nuevas leyes que van a salir en contexto de reactivación económica, en contexto de arranca Perú, y como no sé si lo dije en esta clase, pero lo voy a reiterar en todo caso, el futuro se construye a partir del pasado. El pasado es una decisión que hemos tomado para el porvenir, para lo que viene. Ustedes mismos, en el momento que están sentados en su carpeta escuchándome, queriendo ser futuros abogados, son parte de lo que decidieron en el pasado cuando ingresaron a San Marcos. O sea, su futuro está condicionado a las decisiones del pasado. Por lo tanto, el estudio de una sentencia como esta, que es el 12 de mayo de 2020, es clave para entender cómo vamos a manejar la legislación ambiental en el año este año y el otro año, porque vamos a regirnos probablemente por muchas normas de sección, por muchas normas de promoción de inversión que no van a ser iguales a la normalidad ambiental del 2019. Por eso el curso de este año es completamente diferente al del año pasado, porque estamos en un contexto, vamos a ponerlo en sencillo, anormal comparado con el año pasado, pero que va a ser la normalidad de los años que vienen. O sea, es anormal contrastado con el año pasado, pero es la nueva normalidad, ¿no? Vamos a finalizar la clase de día solicitando a ustedes que para la evaluación, porque esta clase está siendo grabada, intervengan para poder ponerles las notas de clase correspondiente. A ver, para ir cerrando la clase, ¿quiénes pueden intervenir? Yo quería hacer una intervención, profe. Mariana. Sí, ¿puedo empezar ahora? Sí, ahora. Okay. Quería comentar que los otros, digamos, las otras bases que tendría un derecho o un principio de no sufrimiento injustificado animal serían, además de la mencionada del ambiente, por un ambiente adecuado y equilibrado, además de esta base, encuentro que tiene digamos que tiene coherencia con el principio de principio y derecho de integridad y el de, bueno, el mencionado... Un segundito. Profesor, A una mí también me pregunta. pasa. Está saliendo a pasear mi... Sí, ya lo veo a tu sujeto de derecho. Ok, a lo que me estaba refiriendo era que el principio, el derecho de integridad, como lo mencionaba la doctora Ledesma Narváez, está basado en que el hombre no, o sea, el hombre no, no se tolera, no se tolera socialmente que el hombre, digamos, sea maltratado eh, digamos, o sea, es un valor en esta sociedad que se proteja la integridad, es decir, que se evite el dolor, que se evite el maltrato, que se evite la esclavitud. Entonces, al ser este un valor, digamos, lo que indica la doctora es que este se podría extrapolar a la situación de los animales, que si bien no sufren de la misma forma que un humano, porque tal vez no comprenden todas las circunstancias en las que estarían sufriendo o no pueden pronosticar el futuro de lo que implica tal sufrimiento, igual tienen un sistema nervioso, o sea, no lo mencionan, ¿no? Pero se entiende que de igual forma sufrirían. Y que la manera en la que esto se conecta, o sea, la manera en la que no se puede desprender del libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la identidad cultural. Estos actos de pelea, digamos, de diversión, porque no es una libre decisión, porque contravendría un valor. Eso, o sea, ese es el vínculo que yo encontraba, que, digamos, el opuesto al derecho que se busca de la protección animal sería el que se permitan las peleas de gallo y todo ello, en virtud del libre desarrollo de la personalidad
y de la identidad cultural. Sin embargo, contraponiéndose a este valor, digamos que identidad cultural no puede basarse en algo que a la vez el humano no valora. O sea, por ejemplo, el sufrimiento. No sé si me dejo entender. O sea, digamos, habría una lógica ahí de conexión. Eso era lo que quería acotar. Y también algo que mencionan bastante en las sentencias de que el Ministerio de Cultura declara lo que es patrimonio cultural, etcétera, y que ahí me parece que también hay una visión un poco, digamos, político territorial, no sé cómo decirlo, geográfico, político, geográfico, porque el Ministerio de Cultura más encuentro que su competencia sería reconocer en vez de declarar. Y eso sería toda la intervención. Muy bien, yo quería decirles algo como un consejo importante para los 31 estudiantes que están escuchando, es que las tesis, las investigaciones y las sentencias se deben escribir así, como se han escrito estos votos singulares, esta sentencia, porque te permite realmente entender el problema desde un ángulo no solo jurídico. De verdad necesitamos más sentencias así, por eso es tan valiosa. Yo puedo estar disconforme con lo que finalmente se resolvió, pero lo que no voy a discutir es que es un antes y un después de cómo fundamentar un caso. Ni siquiera la Corte Suprema ha llegado a este nivel y por eso es tan importante leerlo. Podemos no ser animalistas, de repente ustedes, podemos tener una posición contraria, pero lo que no vamos a discutir es la forma de cómo argumenta, sin valerse solamente del patrón jurídico, de la hegemonía de siempre hablar de un texto legal. Se aparta, no tener miedo a eso es lo que quiero provocar en ustedes en sus trabajos de investigación. Ir más allá del plano mismo de la norma tal cual y ver el contexto en la misma y cómo va tratando de darse una interpretación acorde con la realidad y con el momento histórico de la sociedad. A ver si me permiten escuchar a alguien más para calificarlo, porque Mariana es la única que ha intervenido en esta clase. Yo tengo una pregunta. No sé si podría hacerla. Sí. Hubo un caso en Colombia sobre el oso Chucho que primero se le dio habeas corpus porque se le reconoció libertad ya que estaba muy enfermo, pero posteriormente se le denegó en la Corte Constitucional porque dijeron que no aplicaba el criterio de Peter Singer, que era que si es un ser sintiente tenía derechos. En otras palabras, era un ser sintiente, pero no un sujeto de derecho. Esto usted puede considerar como es un retroceso a lo que se estaba planteando allá en Latinoamérica sobre el movimiento de los derechos de los animales. Y otra pregunta que también me daba en toda la clase porque no encontré más o menos una relación es si de lo que se está hablando acá es de un objetivo de protección hacia estos seres o reconocerles ciertos derechos, es decir, como sujetos de derecho. Ante esto, Nave Escudero mencionaba algo sobre que de ahí debería haber una posición intermedia, porque actualmente el derecho, como usted menciona, existe objeto de derecho y sujeto de derecho, pero no existe una categoría para los animales. Y aquí la preocupación era que si se estaba personificando bastante, cómo los animales se relacionaban entre sí al punto de reconocerles una categoría que es meramente humana, que los humanos hemos configurado como tal y en base a una perspectiva occidental que ni siquiera representa a todos los colectivos que pueden existir. En tal sentido, esas eran dos preocupaciones. La primera sobre el oso Chucho y la segunda sobre qué categoría se le daría en todo caso para que dejen de ser seres sintientes y objetos de derecho a los animales. Ahí la pregunta es mucho más profunda porque en realidad cada cultura tiene que responderla. O sea, la pregunta sería si vas a una comunidad masónica y le preguntas qué entiende por sujeto de derecho, probablemente te diga que un animal que está cerca a él, el río que está cerca a él, el árbol que está cerca a él, es un hermano, es un otro, es un dios, es una deidad, y lo trata como un otro. O sea, la categoría filosófica más que sujeto de derecho es si yo lo considero un otro. Ahora, el otro podría ser que no desarrolle algunas facultades que yo tengo, pero porque sea diferente a mí, y ahí está el otro error hegemónico, es que para que yo lo considere un sujeto de derecho tiene que ser exactamente a imagen y semejanza mía. ¿Pero por qué? Porque lo pienso desde Occidente. El sujeto de derecho debe nacer a partir de cada cultura, y cuando tenemos una población como la nuestra, donde hay varias naciones, tendremos que hacer un diálogo intercultural y aceptar en algunos contextos
que algunas cosas, la naturaleza o algunos objetos como los animales, serán considerados sujetos en determinado contexto para una determinada comunidad y de repente para usted y para mí no, porque a mí me enseñaron que no lo son, y que, etcétera, etcétera. O sea, es un debate mucho más profundo, sociocultural, que lo jurídico. Yo creo que muy fácil es decir, hay que hacer una concepción intermedia porque el asunto está empezando al revés. No tenemos que hacer la norma primero, sino tenemos que hacer el estudio de campo de qué entienden las personas y después la norma refleja lo que es el sentir de la sociedad. Cuando le pregunto al jurista, al experto en derecho de personas, qué cosa es el animal o qué cosa es la naturaleza, y él me responde, estoy haciéndole la pregunta equivocada, a la persona equivocada. La pregunta sería al colectivo, ¿cómo ves a la mascota hoy día, al perro? ¿Lo consideras un objeto tal cual? ¿O sientes que hay una vinculación? Algunos tratan a sus mascotas como hijos, como hermanos, y que los llevo al psicólogo para curarlos porque están enfermos o están en el ángulo de otra cultura distinta a la mía, y no es que estén enfermos ni disvariando, sino que tienen una concepción del mundo distinta. Entonces yo creo que hay un debate allí de la sociedad que no se puede responder a nivel del jurista. Es muy común pecar de que el jurista decida qué cosa es cada cosa en la sociedad, y nos ha pasado en el tema de la cuarentena cuando han aplicado medidas en las cuales han retrocedido porque no se hicieron estudios sociológicos, antropológicos, ni económicos muchas veces porque no se alcanzó a quien deberían. Entonces, la intención puede ser buena de crear entidades intermedias entre sujeto de derecho y objeto, pero en el fondo empezamos mal. Tenemos que descubrir en cada sociedad cómo es que debemos recalibrar lo que considero sujeto de derecho y quién es la medida de todas las cosas, porque cuando tú me dices, sí, pero tiene algunos derechos y otros no, ok, o sea, me estás diciendo que todos los sujetos de derecho somos iguales, y no es así. El concebido es un sujeto de derecho que no es igual a mí, ¿no? Ahí cómo hago, no es idéntico. El patrimonio autónomo no es como yo, no, la persona jurídica no es como yo, la sociedad de hecho no es como yo, pero yo soy la medida de todas las cosas, entonces yo voy haciendo que se parezcan un poco y que tengan las facultades que yo tenga, y utilizo ficciones, los órganos, etcétera, etcétera, para yo hacerlos ver como mi imagen, pero siempre tendría que ser así. No habría que repensarlo a partir de las culturas diversas que tengo para poder evitar conflictos sociales, para poder tener un respeto con el otro. Yo tengo un respeto profundo al catolicismo, pero no soy católico, y sin embargo considero que tienen algunas cosas que debo respetar y considerar. A eso tenemos que apuntar, creo que a un diálogo intercultural. No podemos construir categorías jurídicas nuevas si no hemos desarrollado un conocimiento de lo que entiendo. Por ejemplo, lo que tú mencionas de Colombia, o sea, yo creo que el decidir si un oso tiene o no derechos o a cuánto es su protección va mucho más lejos de lo que la Corte puede entender. Y es ahí la comprensión sería, y he hecho una encuesta donde diga, así como digo, mi percepción sobre el presidente de la República es que está haciendo las cosas muy bien, y hemos hecho una encuesta para ver cómo la sociedad colombiana, cómo concibe a ese oso, qué categoría le puede dar, qué grado de protección le puede dar. No, como me han enseñado de la facultad que yo como magistrado debo resolver el asunto desde el ángulo jurídico, lo hago desde mi concepción racionalista. No aplico una experimentación ni estudio de campo, lo hago desde acá. Y quien defiende la causa también aplica esas mismas herramientas jurídicas, normativas, positivistas. Yo creo que en casos como los que planteaste, el oso, o en casos como los que planteo la naturaleza, o en el caso de los toros, en el caso de los toros se hizo una encuesta, y la encuesta era categórica. La mayoría de personas no estaba de acuerdo con la corrida de toros ni la pelea de gallos. Era mayoritaria. O sea, había una visión de la sociedad que no está a favor de esta costumbre. Entonces, de esa forma creo que uno puede ir descubriendo qué cosa entiendo por objeto sui generis o sujeto de derecho. Incluso el debate también se podría extender al tema de y el muerto, de la persona fallecida, qué condición tiene. Entonces, claro, usted dirá, para mí es un objeto sui generis, pero ¿qué es un sujeto sui generis? Algo que me inventé para salir del paso y desconocer que hay una relación espiritual entre esa persona fallecida y la familia. O sea, yo creo que hay una discusión más profunda
para revisar el contenido de mis propios ordenamientos jurídicos en comprensión de subjetividad, ¿no? Y eso es un poco lo que marca hoy día la agenda ambiental, la agenda de derechos indígenas. O sea, hay un cuestionamiento a estos modelos de ordenamientos jurídicos hegemónicos que se discute todavía a partir del pluralismo jurídico, ¿no? No solo desde el monismo, ¿no? Ya vamos a ir acabando. Una última pregunta, una última intervención Profesor, para cerrar. Sí. ay, no sé, tenía una duda y una pregunta. No, perdón, tenía una pregunta y también un comentario sobre la clase. Primero el comentario. Creo de que un argumento que siempre utilizan, o he visto en muchísimos casos, para sustentar por qué no deben existir los derechos animales, es porque los únicos que tienen la dignidad, pues, son las personas por el hecho de la razón. Pero justamente tomando en cuenta el contexto actual del COVID y el impacto que ha tenido en la vida de las personas, justamente el hecho de no respetar la biodiversidad, podría tomarse ese justo argumento de solo se protege a las personas como la base del derecho a los animales, porque si los animales no tienen su espacio, no hay un equilibrio en el medio ambiente, los seres humanos también se ven afectados, ¿no? Porque los principales virus que han atacado al planeta han sido por zoonosis, básicamente por invasión de hábitats. Entonces, si a tantas personas les gusta, bueno, a tantos juristas les gusta el argumento de protección a las personas por su dignidad, entonces se podría utilizar también para incluir el debate de derechos animales, porque es una necesidad. No sé si se habrá entendido bien porque mi internet está un poco complicado. No, sí, se ha Y escuchado bien. genial. Y la consulta, doctor, era si todas las clases van a extenderse tanto, porque después de esta clase hay otra y me gusta, bueno, no tengo ningún problema en perdérmela, pero no sé si todas las semanas pueda perderme. Entonces, si va a haber un tipo de regulación con la hora de finalizar o la hora extendida sería solo para los comentarios finales. Gracias. No, ahí yo quería hacerles una advertencia. En realidad esta es la única clase que nos hemos sobrepasado de la hora porque es una clase que es controversial. O sea, que esta clase no va de alguna forma a haber otra similar porque estamos cuestionando un paradigma hegemónico. Entonces sí me permití pasarme unos minutos más allá porque no se puede acabar una clase diciendo tantas barbaridades para muchos seguramente sin permitirles saber o conocer su opinión, ¿no? Entonces, las otras clases como la anterior va a acabar 7:30, pero esta sí, quería estar abierta a preguntas, sus comentarios, porque no es fácil hacer de alguna manera comprensible algo que es contrario a la naturaleza de lo que normalmente escucha. Entonces, cerremos la clase de hoy día, salvo que alguien tenga un breve comentario para dejarlos ir a clase, porque no quiero afectar a mis Profesor, colegas que vienen. Yo, profesor. Bueno. profesor, Sí, yo pero quisiera muy dar breve, un comentario, sí, muy breve, la verdad, muy breve. sobre el medio ambiente y la cultura, ¿no? Esas dos cosas esas dos entes que se unen, por así decirlo, sobre siempre lo controversial, ¿no? Entre las corridas de toro y las peleas de gallo. Muchas veces lo que se quiere hacer ahora, siento yo, es que se quiere normalizar un pensamiento que, que se debe proteger a estos dos animales en- en estas situaciones, pero sin embargo no se ve, creo yo, que para muchas personas ese tipo de celebraciones, o por así decirlo, es parte de su cultura, que viene desde muy pequeño hasta una edad muy adulta, que van a ese tipo de eventos. Entonces, querer normalizar, creo yo, que estaríamos en una situación de querer solamente pensar como, por ejemplo, en una pequeña población que vendría a ser, no quiero que suene mal, sino una pequeña población que se encuentra, por ejemplo, aquí en Lima o en la parte de la costa, que tiene esa necesidad o esa idea de que se debe erradicar este tipo de costumbres, entre comillas, pero no se ve o no ven o no observan lo que pasa en realidad en la sierra, ¿no? O en el interior del país, como se dice. Ese sería mi comentario, profesor. Excelente comentario. La próxima clase les envío la sentencia que vamos a debatir. Cuídense bastante. Buena semana.